Muy buenas noches, señoras y señores, y saludos cordiales de este amigo que les habla, Santiago Orozco. Bienvenidos un martes más al programa El Remate de la página Media Verónica. 11 de noviembre, ya finalizada la temporada, finalizó la Feria de Lima y bueno, en la México, pues de momento cerrada a cal y canto, por esas cosas de la política, porque cuando la política entra en la fiesta de los toros, piano, piano. Don Curro Jiménez, buenas noches. Muy buenas noches, Rafael, amigos y compañeros. Javier, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí otro día más. Bueno, pues vamos hoy a tocar un tema muy controvertido, como es el trapío del toro, ¿no? El trapío está definido y lo conocen muy bien los profesionales veterinarios, ¿no? Pero el taurino siempre dice que cómo se define el trapío. Así que vamos a escuchar a Curro Jiménez, que nos va a dar una serie de nociones para que no sepamos contestar al legislador de qué es el trapío y al taurino. Y cuando una persona en la plaza de toros diga que hay un toro que no tiene el trapío por muchas circunstancias, porque no tiene cara, porque no, el culo pollo no está rematado de los cuartos traseros, pero bueno, eso todo nos lo va a explicar Curro. Así que cuando quieras, Curro. Pues muchas gracias, Santiago. Buenas noches. Espero que del tema que vamos a exponer hoy, que vamos a hablar, porque creo que es muy bonito, pero muy amplio a la vez, y deja muchas cosas en el aire que yo voy a intentar, tocando temas más o menos complicados y conflictivos, llegar a que la gente entienda cuando hablamos de trapío a qué nos referimos. El hablar de trapío, para mí, yo lo que voy a hablar es de mi experiencia, de mis conceptos y de las ideas que tengo yo sobre este tema. Entonces, para mí, hablar de trapío en un medio como este o en cualquier otro, es hablar simplemente de una esencia visual que tú ves, que tú captas en el animal, en definitiva, un fenotipo, que desde el punto de vista visual, funcional y simbólica del toro de Lidia antes de lidiarse. El trapío es, por tanto, una expresión muy externa, como hablábamos del fenotipo, pero yo lo quiero enlazar o lo quiero relacionar trapío con casta y bravura. Vamos a hablar de ciertos términos que son ciertamente conflictivos, pero que dan cierto aire o cierto concepto o cierta posibilidad a entender lo que es el trapío y la interrelación entre casta y bravura. El trapío posee un profundísimo significado zootécnico y cultural. Es una conformación, podemos definirla como una conformación muy armónica del toro de Lidia en su conjunto, que son sumas de proporciones, son volumen, son desarrollo muscular, expresión, pelaje, la cornamenta y la actitud que tiene el animal reflejan su categoría como animal de lidia y su aptitud para la lidia. Entonces yo creo que todo eso lo vamos a intentar, ese puzzle, unirlo y que tengamos, cuando acabemos, las ideas más o menos claras. El trapío, yo no lo llamo, no lo quiero meter dentro de una belleza del toro. Para mí el trapío no solamente es belleza, ni tamaño. No se mide en kilos ni se puede medir un toro en centímetros, sino es una armonía y una presencia que lleva intrínsecamente el animal. Ya hablaremos que luego que en definitiva el trapío es genética, ya sea genotípica o fenotípicamente hablando. Podemos hacer una reflexión que el trapío se ve, pero sobre todo se siente. Desde el punto de vista técnico nuestro veterinario, podemos entender el trapío como la integración de tres dimensiones clarísimas.
que es una morfología externa, una condición física que ves en el animal, cómo ha sido preparado, cómo ha sido criado y cómo ha sido en definitiva producido, y una expresión en el comportamiento estático. Un toro puede ser morfológicamente perfecto, tanto de cuello como de culata, como de línea dorsolumbar, pero si no transmite seriedad, para mí ese toro no tiene trapío ninguno. O sea, es un conjunto de circunstancias que yo cuando veo un toro, aunque sea un toro más o menos pequeño, puedo decir que tiene trapío para salir a una plaza de toros. Y del mismo modo que estamos hablando de un toro que esté bien desarrollado y que tenga su trapío, puede que el de menor volumen, pero con una mirada viva, un pelaje mucho más fino, que esté mucho mejor desarrollado fenotípicamente, con un pecho poderoso, un gesto encastado que te dice el toro cómo te mira, porque la mirada lo dice todo de un toro en muchísimas ocasiones, y los profesionales sabéis de lo que estoy hablando. Con una mirada, el gesto encastado puede poseerlo perfectamente y sobradamente un toro con menos volumen, con menos peso. El trapío no es peso, ¿eh? Señores, no confundamos trapío con peso, porque entonces ya la situación es un poco desastrosa. El trapío es un factor determinante en la presencia del toro en la plaza. Un toro, cuando no tiene trapío, normalmente el veterinario que está de servicio, por supuesto, lo va a desechar y lo va a dictaminar como no útil para la lidia. En definitiva, cuando tú das un toro por no útil, será el presidente, porque como no es un dictamen vinculante, que ya tiene narices esto, que cuando un veterinario que tenga los conocimientos que tiene que tener dice que un toro no tiene trapío, pues que el presidente diga que para él sí, y así está la baraja repartida, las cartas, ¿no? Yo creo que es injusto, pero bueno. Pero más allá de los reglamentos que tenemos, tanto autonómicos como nacionales, el trapío tiene una dimensión ética y de estética, que es lo que yo quiero llegar. O sea, ese trapío lleva consigo un apellido, trapío estético y ético. Pues representa cuando un toro lo presentamos con trapío, estamos respetando al público, al torero y al propio animal. O sea, estamos diciendo que ese animal es apto para la lidia, pero porque hay un público que lo compra, que es capaz de comprar esa mercancía, pero el torero se va a poner delante del toro. Y cuando hay muchos toros que no tienen trapío y que las miradas son verdaderamente inciertas, y el torero normalmente no está a gusto delante del toro. Yo siempre, como aficionado, he visto reacciones en la plaza. Cuando un toro pisa la arena y el público exclama, ¿qué trapío tiene? Está reconociendo algo más que un físico imponente o impotente o imponente o importante. Está reconociendo la pureza del tipo racial de la ganadería que está lidiando ese día, la crianza de ese toro en libertad, que hablemos de ecología y tenemos que hablar de medio ambiente, porque es la raza autóctona por excelencia y que está criada totalmente en libertad, que hay una herencia genética que el ganadero ha depositado en ese animal para que pueda ser lidiado. Y esto viene de trabajos de generaciones muy antiguas. Y este trabajo sordo que ha hecho el ganadero ha sido lo que hemos llegado hoy día a concebir que un toro puede tener o no puede tener trapío para ser lidia. En cuanto al trapío, sí es cierto que tenemos que tener muy presente que es necesario que haya una morfología, lógicamente. Si no hay morfología, difícilmente podemos definir un trapío. ¿Dónde va a estar esa morfología o qué va a definir ese trapío? Pues van a ser cabeza, tórax, en la línea dorsolumbar, extremidades anteriores y extremidades posteriores. Todo esto es muy fácil decirlo, pero claro, cuando llega el reconocimiento tenemos que hacer un reconocimiento lo más rápido posible, porque no podemos estar 20 minutos viendo un toro. Tenemos que tener la capacidad de que un veterinario de servicio tiene que realizar sus funciones en muy poco tiempo sin molestar al toro ni provocar ningún estrés
ni ninguna situación anómala en el animal. En conjunto, la proporción ideal que tú piensas o quieres que debe tener un toro cuando lo estás reconociendo es que ese toro te exprese una fuerza sin pesadez, que no sea un toro pesado, que tenga un volumen sin torpeza, que ese volumen que tiene pueda desplazarlo y que pueda moverse con agilidad y que tenga una elegancia sin debilidad. O sea, son conceptos tan bonitos que cuando lo ves, dice, este toro tiene trapío. Y te acaba convenciendo el toro. Igual que un toro que no tiene trapío, cuanto más lo veas, peor, menos trapío te va a parecer. Yo lo tengo claro, por lo menos en lo que es mi experiencia. Yo hablo desde mi humilde experiencia. También es conveniente decir que un toro, cuando tiene mucha musculatura, puede ser un inconveniente, porque lo que buscamos son músculos estriados, no masas musculares, porque, por ejemplo, tú puedes tener, os pongo un símil con el boxeo, Mike Tyson. Mike Tyson era una mula, una mala bestia a nivel muscular, pero era fuerza de golpe, de impacto. Y el toro es un atleta y tiene que dar todo lo que lleva dentro en esos 10 o 15 minutos que tiene que jugarse sí o no a la vida o sí o no al indulto. Entonces, lo que decía, una musculatura muy excesiva, sin embargo, puede restar movilidad y elasticidad a ese animal. Y por eso tiene que haber un equilibrio muy, muy fino, con mucha categoría y mucha calidad en el animal entre fuerza y agilidad. Ese equilibrio entre fuerza y agilidad es vital y clave para que el toro pueda desarrollar lo que lleva dentro. El toro con trapío está fuerte. Es un toro tenso de piel, con el pelo brilloso, con ni gordo ni flojo. Toro bien conformado, mostrando una condición atlética natural, que es lo que tiene que tener el toro. El toro tiene que tener una condición atlética totalmente natural. Es fundamental. En la cabeza estamos viendo el tema de la defensa. La defensa son uno de los elementos que más condicionan, por supuesto, el trapío y la percepción de trapío. Tú puedes tener un gran morrillo, un gran pecho, unos gran miembros anteriores, un buen línea dorsolumbar, buena culata, pero como no tenga en la cabeza bien ahormada, que se llama, es complicado que un toro pueda definirse como que tiene trapío. La defensa tiene que ser proporcionada y homogénea, bien rematada, que sean negras, brillantes. Cuando tú ves un toro sano con esa cornamenta brillante, bruñidas que se llaman, aumenta la sensación de respeto y de categoría al animal. El animal tiene esa prestancia que te llena en un momento dado y te da la tranquilidad de que el toro puede dar teóricamente lo que lleva dentro de sí. El rostro del toro es un reflejo de su carácter. La mirada, tú lo sabes, Javier, y muchos aficionados, un toro que te mira mal, ya delante de él, como decía anteriormente, es muy difícil colocarse, es muy difícil sacar faena porque te afecta psicológicamente y es normal. Te estás jugando la vida, ¿no? Y el valor es muy medible en el momento que echas el paso para atrás y echas la pierna atrás y ya estás viendo que no estás en donde tienes que estar ni estás haciendo las cosas como las tienes que hacer. Podríamos decir que la mirada del toro, como decía, es su carta de presentación. Tú lo primero que ves en un toro son la cara, los pitones y los ojos, la mirada. Esa es su tarjeta de presentación. Eso es lo que en un principio te va a anunciar, entre comillas, ser más papista que el Papa, lo que lleva el animal dentro. O sea, es muy importante empezar ya por ahí, por la captación de ese inicio. El pelaje del toro también te lo dice todo. Un primer impacto visual con un pelo limpio, brillante, ya la sensación es otra. O sea, que hay que mirar todos estos aspectos antes de decidir si un toro, claro, esto tiene que ser en muy poco tiempo para no jugarnos el toro en ningún momento. Entonces, lo que sí tenemos que ser conscientes de que hay que abreviar el veterinario en el reconocimiento todo lo que pueda, porque al final los problemas
suelen surgir. También podemos, ya que hemos hablado de piel, las capas, que si queréis un día podemos hablar de capas, que sería muy interesante el hablar de capas del toro de Lidia. Sabemos todos que hay una serie de capas fundamentales, que es el negro, el castaño, y hay capas que se dicen en algo taurino, tiene más plaza que otra. Un toro sardo tiene muchísima plaza y a lo mejor no está tan rematado como un toro negro o un toro castaño, pero un toro ensabanado, un toro jabonero, ese tipo de capas claras, que encima suelen tener los pitones bastante más duros por la circunstancia genética de la selección que se lleva haciendo durante tantísimo tiempo, es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer el reconocimiento. Una cosa que yo siempre tengo en cuenta es que yo el trapío no lo miro solamente el toro parado. Yo quiero ver el toro en cómo se desplaza. Un toro desplazándose te puede decir mucho más que un toro parado. Entonces, para eso hay que saber etología y saber comportamiento. ¿Cómo se va a comportar el toro ante una situación como la que estamos hablando, ante un reconocimiento? Un toro en ese desplazamiento podemos hablar de un toro con un tranco firme, paso largo, con aptitud vigilante y que demuestra confianza y poder. La sensación que te da cuando estás reconociendo es totalmente distinta. Que un toro que entra andando, te dice mucho menos, ya te predispone a algo que no es bueno para el animal. No hay que definirlo solamente por eso, porque si no muchos toros a lo mejor no serían aprobados y también sería muy injusto. Cuando ese andar que tiene ese toro, que está musculado, que está bien alimentado, que es sano y que sale a un reconocimiento y tiene un andar con elasticidad, con una flexión de las articulaciones que le llama y responde perfectamente a los giros, tienen los cuartos traseros que transmite esa seguridad al empuje y a la pujanza del toro, eso te da la sensación de que hay una bravura ahí latente. Entonces ya estamos relacionando trapío con bravura, que mirad qué cosa más bonita. No solamente significa morfología, significa comportamiento, te predispone a algo positivo. Y eso es lo que yo quiero que saquemos en conclusión hoy. Yo creo que el dejar ahí en el aire, en la nube, como dicen ahora los informáticos, en el Dropbox, vamos a dejar el trapío no es un Dropbox. El trapío es una cosa que se ve, que se siente. Entonces eso es lo que intento transmitiros hoy a vosotros. Un aspecto que es fundamental es que hay un equilibrio entre ese cuerpo, entre la altura y el desarrollo corporal. Si tú tienes un animal muy alzado de cruz y un animal que es estrechón, va a ser muy difícil que ese animal vaya al final tener la posibilidad de aprobarse con el trapío. El trapío óptimo es un término que podemos definir, un término medio de robustez atlética, de tal forma que serán con líneas muy armoniosas y con mucha simetría, podemos captar la morfología del toro. Me estoy expresando, Santiago, porque a lo mejor me estoy yendo por sitios que no debería, pero en mi experiencia y de la forma que yo veo un toro. Digo, Curro, que estás definiendo que el trapío tiene que ir acompañado en cierta forma de la bravura y tiene que ir también relacionado con la musculatura, el desarrollo muscular del animal. En definitiva, que luego hablaremos con la crianza del toro, cómo se ha criado el toro. Y eso, pues, mucha mano y mucha culpa tiene el ganadero. Y el ganadero que se apoya con la parte técnica veterinaria, pues mejor, porque yo creo que, como hablaremos luego, creo que no se me olvidará, tiene que haber una concomitancia, tiene que haber una relación, una conexión perfecta entre ganadero y profesión veterinaria, ¿no? Pero vamos, podemos decir en resumen que el trapío es el resultado de una composición armoniosa de ese animal entre fuerza, estructura, expresión y actitud del toro. Cuando tú ves todo eso, que dice, este toro es justo el trapío que yo quiero en la parte genética de la ganadería que estamos viendo, porque no es lo mismo ver un toro de Miura que un toro de Baltasar Iván, que un toro de Imbro.
aunque sea Jandilla, pero no es lo mismo ver un toro de Núñez, que son cosas totalmente distintas. Entonces, tenemos que saber que hay un prototipo racial, que los ganaderos hacen sus inventos, pero tenemos que tener claro lo que he dicho. Armonía total en estructura, fuerza, expresión y actitud. Eso es fundamental. El ganadero busca en la presentación del toro una representación física de su selección, que está el día maquinando en su laboratorio, de que cómo selecciona genéticamente eso. El veterinario busca el equilibrio funcional del animal. Es decir, el aficionado busca la imagen viva de la bravura. Entonces, con ese triángulo, ganadero, veterinario y aficionado, es lo que tenemos que caminar todos juntos para que no perdamos el punto de vista de lo que es el trapío de un animal. El trapío, podemos decirlo en resumidas cuentas, que es una síntesis entre, y ya me meto en cosas que a lo mejor no, pero yo creo que sí, que lo tengo que decir, entre ciencia, estética y tradición. Creo que son 3 parámetros, 3 términos que se pueden compaginar muy bien y hacer un gazpacho taurino, como digo yo, que cuando ves un toro y ves esa ciencia, la estética, cómo se ha criado el toro, la estética que se está presentando con el fenotipo y la tradición de cómo se está lidiando ese toro en la plaza, porque claro, cada plaza tiene su trapío, porque es lógico, no lo mismo una plaza de primera categoría, ni de segunda, ni de tercera. O sea, hay que valorar todo en su justa medida. Yo creo que sería importante hacer un pequeño, porque me encanta los términos en los que voy a hablar, entre trapío, bravura y comportamiento. Si somos capaces de que eso esté bien conjuntado, es la manifestación externa de un conjunto de cualidades internas que definen en todo momento a ese toro que estamos viendo, al toro bravo. La bravura, la casta, la cometividad y la nobleza. Es que estamos hablando de términos preciosos que son totalmente definibles y que son totalmente tangibles cuando se puede hacer un reconocimiento. Insisto, todo esto que estamos hablando hay que hacerlo en 1 minuto, 1 minuto y medio, a ser posible, para no cometer ningún error y que no se nos estropee ningún animal en el reconocimiento. El trapío, por supuesto, yo no quiero decir con estas palabras que el trapío va a determinar bravura. No, porque sería un error, craso error para mí, porque la bravura es la parte de selección que aporta el ganadero. Aunque el trapío es, por tanto, una señal fenotípica, como he dicho al principio, visible del carácter. Algo te está diciendo que ese toro tiene pinta de ser bravo. Luego, los melones, tú ves un melón, qué bonito, tiene piel de no sé qué, ahora lo calas y ahí, amigo, no es lo que pensábamos. Pero ese momento de decisión, cuando has comprado el melón hasta que te lo comes, pues también es muy bonito. Y entonces yo creo que esa señal fenotípica es muy importante tenerla, tanto con los veterinarios como los aficionados en la plaza. Que yo también lo que quiero es que el aficionado, lo que yo estoy intentando transmitirle, le llegue a él en los tendidos. A ver si me cogéis la idea. Los toros más armónicos y atléticos suelen responder. Dime. Curro, perdona un segundo. Dime. De ahí que se dice sí. que los toros embisten por las hechuras. Claro. Si es que entonces un toro que, aunque sea bravo, no tenga hechuras, le es más complicado. Si es cierto que aparecen toros por ahí sin cuello que dice, bueno, esto es un marrajo, de aquí te espero. Pues sale un toro bravo y también te caen lágrimas como puño. Santiago, está la grandeza del toro, porque en el toro 2 más 2 ni son 4, ni son 6, ni son 5, ni son 3,5. Es lo que ese momento te encuentras y tienes que ponerte delante de él y resolver el problema. Los toros, y yo lo que iba a comentar ahora, los toros armónicos y atléticos suelen responder mucho mejor con reacciones mucho más rápidas, de mayor empuje, y hay una decisión en la arrancada mucho más definida. Arrancan con mucha más iniciativa, que le sugiere y que acompaña a ese fenotipo del que estamos hablando. En la práctica, el trapío se convierte en un lenguaje corporal
el toro te está hablando. Y si somos capaces, el veterinario, de oír y escuchar y entender lo que el toro te está contando, bendito seas, porque hemos ganado mucho a la hora de hacer un reconocimiento. El toro nos habla sin decir palabras. Qué cosa más bonita. El toro te habla sin decir palabras. Eso se lo oí yo la primera vez a un gran amigo y gran ganadero que era don Manuel Aleas. Y se me quedó grabado. Yo decía, ¿qué razón tiene este? El toro te habla y sin decir ni una sola palabra del vigor de lo que lleva dentro el animal. Te lo está diciendo. Lo que tienes que tener la habilidad de captarlo. Por eso cuando dices la figura, es que ven muy pronto los toros. Ha cogido el idioma, ha entendido al toro desde que ha salido de Toriles, señores. Esa es la grandeza del toro bravo que tenemos en nuestra cultura, que no podemos olvidar que es nuestra cultura y no nos la va a quitar nadie, señores. Tenemos que partirnos la cara por decir que el toro es nuestro y de hecho, esperemos que sea así y que no nos quite nadie esta gran cosa que es el toro bravo. Lo pido, por favor, que seamos conscientes, desde los toreros hasta los veterinarios, pasando por el ganadero, pasando por los aficionados, todos tenemos que defender al toro bravo, a nuestro toro bravo, señores. Esa es mi opinión. Entonces, en la práctica, os decía, es un lenguaje corporal, el toro te habla y tienes que entenderlo. Hoy con un móvil tú no puedes entender lo que te dice el toro ni por mucho que quieras. Tienes que tener conocimientos, afición. Un tío cuando tiene afición es capaz de aprender muchísimas cosas. Un tío que va nada más que para cobrar dinero, señores, no me interesa a mi lado. Y hay muchos veterinarios que van nada más que por el dinero, señores. Vamos a decir las cosas claras y rotundas. Entonces, podemos decir que el trapío funcional es el aliado de la bravura física. Tú tienes un trapío fenotípico y lo estás relacionando, o yo lo quiero relacionar, con una bravura física. Ahí está. Ojalá acertemos cuando el toro te está hablando y tú estás recepcionando su lenguaje. Hay una cosa muy bonita que yo siempre la tengo en cuenta. Me gusta estar siempre en los desembarques porque la primera impresión queda mucho. Cómo se desembarca un toro. Es fundamental, no ponerte en un corral y a ver qué me enseña. No, yo quiero verlo desembarcar. Quiero ver esa sensación del toro, esa primera mirada, como os decía antes, sin ser yo torero, pero lo que intento es cumplir con mi obligación con la mayor ética posible. ¿Y cómo se cumple con la mayor ética posible? Teniendo afición y conocimientos. Tú puedes tener afición, sin conocimientos no vale. Tú puedes tener conocimiento sin afición, tampoco me vale. Es un binomio que tiene que ser totalmente unido para que esto nos lleve a buen puerto. Esa expresión de la que estamos hablando es la que forma parte del trapío. No puede medirse con una cinta métrica. El trapío no es medible, pero se siente en la presencia del animal, insisto, el lenguaje. No, yo no tengo con un teléfono móvil, dime si tiene trapío. Yo hago una foto y a mí el teléfono móvil ni la inteligencia artificial me dice hoy si tiene trapío o no. Si con la inteligencia artificial pudiéramos conseguir saber si el toro tiene trapío o no, mal vamos. Es cierto que el trapío se ha ido consiguiendo con los ganaderos a lo largo de muchísimas generaciones. Han buscado siempre un tipo de toro que no solo sea bravo, sino que tenga también esa armonía de funcionalidad y esquelética y que sea serio y que esté bien presentado. Entonces eso es muy bonito cuando se consigue. Así el trapío se ha convertido en un criterio indirecto de selección. Si hoy no seleccionamos buscando un trapío, también creo que es un error por parte del ganadero. Volvemos a hablar ganadero y veterinario, creo, y afición. Eso tiene que ir, señores, y tenemos que hablar todos el mismo idioma, porque si se aprecia el trapío como una morfología típica de la línea, esto va unido a un determinado tipo de bravura y de comportamiento, porque es lo que selecciona el ganadero. El ganadero sabe en cualquier momento, y muchos toreros lo saben, las reatas. Y esa reata es ese mental ligó.
porque no nos equivoquemos, el que transmite el comportamiento al futuro toro es la madre. El toro fijará caracteres, aportará, pero si no tienes una madre en condiciones, no vas nunca a conseguir objetivos que sean buenos para ti. No debemos olvidar nunca que tiene una dimensión psicológica y emocional, la que despierta en el público. Hay públicos que ven un toro de una manera y otros que lo ven de otro, ¿vale? Es aceptable. Lo que no tenemos que tener siempre la verdad suprema. La verdad suprema la podrá tener el veterinario, el técnico que tiene afición y conocimiento para decir, mire usted, para mí no tiene trapío por esto, por esto. Yo cuando hago un acta de reconocimiento intento justificar en todo momento la causa del que no tiene trapío. Y me pringo muchas veces, pero es que es la única forma de convencer tanto al empresario como al presidente. Cuando tú tienes conocimientos y criterios, yo te digo a ti que a ti no te echa un toro para atrás, es complicado, pero manteniendo siempre el criterio, ¿no? El aficionado va a percibir en el toro bien presentado la garantía de la integridad del espectáculo que ha pagado, la seriedad del espectáculo y el respeto de la tradición de la tauromaquia, que son muchos conceptos los que tenemos que barajar a la hora de definir el trapío en un animal. Cuando un toro con trapío pisa ese ruedo de la plaza, el público normalmente nos sobrecogemos, dejamos de comer pipas. De momento las pipas se paran. ¡Ey! ¿Qué hay aquí, señores? Aquí hay un toro en la plaza que impone. Hay silencio, hay atención y sobre todo respeto. Que es que un toro tiene que transmitir respeto. Esa reacción colectiva que tenemos en el entendido es parte de la liturgia taurina y muestra la conexión entre la apariencia del toro y el valor simbólico de la bravura. Volvemos a unir trapío con bravura. Ahí estamos haciendo el gazpacho para ver si se puede comer el gazpacho o no se puede comer, a ver si sale salado, soso o más, con más o menos ajo, y entonces no hay nadie que se coma dicho gazpacho. Y de hecho, el trapío no crea la bravura, como lo he dicho antes, pero sí la anuncia. Esa tarjeta de visita te está anunciando algo positivo y te la enmarca en tu mente. Y entonces tú pretendes sacar algo en positivo de lo que estás viendo. Es el cuerpo visible de un alma invisible. O sea, tú estás viendo una cosa fuera, pero dentro no sabes lo que hay dentro, es invisible lo que lleva dentro genéticamente. Es predecible, pero nunca a 100% de veracidad. Y cuando ambas coinciden, o sea, la bravura con el trapío coinciden, es la perfección del toro bravo. Cuando tú ves un toro con trapío y con bravura, señores, esta afición merece la pena seguir defendiéndola y seguir luchando por el toro bravo. La evolución del trapío ha sido bastante entredicha. Hay gente que dice que ha evolucionado. Yo creo que lo que han hecho es cada vez criar mejor al toro y cuando un ser vivo come, la cosa evoluciona de una forma totalmente distinta. Han hecho cosas muy importantes compañeros veterinarios, porque al principio cuando empezamos a trabajar con el bravo, nos decía, estáis locos, ¿qué vais a sacar con el bravo? El ganadero de bravo no paga. Bueno, una serie de historias que yo nunca me las creí y por eso tiré para adelante, digo, pues si me hago un huequecillo y puedo medio vivir de esto, pues mira, encima me gusta, pues qué más satisfacción, ¿no? En este proceso, como digo, ha habido siempre una unión o ha debido haber y hablar el mismo idioma ganadero y veterinario. Tiene que haber un diálogo, indudablemente. Perdón. Bueno, pues mientras que bebes y descansas un momento, vamos a pasar a algunas preguntas, ¿no? que se hacen las que muchos quiera. aficionados. El toro de lidia es un animal vago, principalmente, ¿no? Sí, sedentario. Sedentario, vago y además hipoglucémico. Es decir, que los niveles de glucosa en sangre pues los suele tener bajos. El torero cuando hace un esfuerzo
habrán visto ustedes que sobre todo cuando es un solo matador o un mano a mano, que entre toro y toro pues se toma alguna bebida calórica. ¿Para qué? Para subir la glucosa que del esfuerzo le ha hecho. Entonces, yo lo que observo que hoy día que el toro de Lidia está prácticamente estabulado, ¿no? Exceptuando los momentos donde se corren los toros. Hay ganaderos que quieren correr los toros para hacerle una preparación física y otros que no lo hacen. Pero claro, el toro hoy día está estabulado, como digo. El toro antiguamente tenía más viveza, tenía más movilidad, pero quizás sea porque el comedero lo tenía en la punta de la finca y el agua la tenía en la otra punta, en el río. Y el toro tenía que ir y venir todos los días un par de veces por lo menos, a beber y a comer, ¿no? Entonces, esa musculatura se iba desarrollando de forma lenta, como hoy día pues solemos ir a un gimnasio, ¿no? A desarrollar musculatura, a hacer ejercicio físico de cardio, en fin, etcétera, etcétera. ¿En qué punto, Curro, influye Sí. esa hipoglucemia y en qué punto influye que el toro cuando se embarca en la ganadería pues se pasa a lo mejor 2 días por el estrés que el toro no bebe o incluso no come, ¿no? ¿Qué le puede influir a la salida de chiquero a un toro el estar un poco deshidratado? Todo, le puede influir todo, no mucho ni poco, le puede influir todo, porque no es aceptable que un animal se tire en un camión 8 horas, le metan en un chiquero sin agua y sin comida y luego pretendas que dé de sí todo lo que lleva dentro. Es muy complicado. La fisiología de un animal, de un ser vivo, hay que mantenerla, respetarla y tener todos los medios, ponerle todos los medios a nuestro alcance para que ese animal continúe con un pseudo manejo que no cree estrés. Cualquier estrés al toro le puede causar serios problemas. De hecho, sí es cierto que el animal hoy de forma natural hace mucho menos ejercicios que antes, Santiago. Date cuenta que antes había grandes latifundios, grandes fincas solamente dedicadas a ganado bravo. Hoy eso ha desaparecido. Sigue habiendo buenas fincas, pero no tiene que ver nada con lo que había antiguamente. La ganadería de bravo era un capricho, era un hobby y que la gente de muchísimo poder adquisitivo se podía permitir el lujo de tener una ganadería de bravo y entonces, entre comillas, estaba dentro de la élite social del momento y en esa ciudad o en ese territorio. Entonces el toro, por supuesto que hace menos ejercicio, lo que sí hicieron, hoy se prepara al toro mejor que antes. ¿Por qué? Porque todo el mundo los mueve, todo el mundo, lo que llamamos hacer el toródromo. Todo el mundo prácticamente tiene un toródromo en su casa y lo mueven 2 o 3 veces al día. Lo que sí es cierto que la fisiología muscular y todo el esfuerzo que puede hacer un animal te lo puedes cargar, porque tanto es malo hacer poco ejercicio como hacer mucho. Tú puedes romper fibras musculares y producir unos miosis muy gordas y tener una salida de hemoglobina a nivel muscular y eso te va a causar serios problemas en los animales. Hay que moverlo de forma consciente y con sentido común y siempre con tiempo, ante la antelación justo, sabiendo lo que estamos haciendo. Tú no puedes estar moviendo el toro hasta el mismo día de la corrida porque como haga un esfuerzo puedes tener serios problemas de rotura de fibras musculares. Y cuando hay rotura de fibras musculares, el tema es muy complicado. O sea, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Influyen mucho, ¿no? Influye todo. Un toro te lo puedes cargar en 48 horas después de 4 años de estar muy pendiente de él, de hacer las cosas muy bien, pues al final un toro se te puede estropear de una forma escandalosa. Entonces, si queréis, seguimos.
Sí, sí, Yo cuando estoy de vamos a seguir. servicio, señores, yo no busco un toro bonito. Yo no, a mí me gusta, no. Yo lo que busco es un toro completo, el toro completo que llamo yo, que es muy difícil encontrarlo, lógicamente, pero yo lo que pretendo es que cuando voy a hacer un reconocimiento, espero ver ese toro completo, un toro íntegro y que es representativo de su raza y de su encaste. O sea, insisto, no es lo mismo ver un Miura que ver un Pablo Romero, que ver un Santa Coloma y dentro de Santa Coloma distintas ramas de Santa Coloma. O sea, hay que saber en todo, y para eso hay que tener afición y conocimiento. Volvemos a lo de siempre. Por supuesto, no todos los toros valen para cualquier plaza, siempre ha habido los toros de trapío, de gran trapío, para y el resto. Plaza de primera, su plaza de segunda y plazas de tercera. Lo que sí tenemos que los veterinarios tener muy en cuenta que somos responsables, el último responsable de garantizar que el toro reúne el trapío suficiente reglamentario, que luego el presidente te lo echa por tierra, pero tu conciencia tranquila y muy bien argumentado. Yo cuando veo actas de compañeros, falta de trapío, no. Yo digo siempre, no me vale. Y los cursos que he dado del Consejo General, siempre lo he dicho, falta de trapío, ¿por qué? Porque no tiene culata, porque no tiene desarrollo muscular, porque no tiene espalda, por las circunstancias que tú veas. Que para eso hay que saber lo que estás escribiendo. Claro, falta de trapío, pues ahí cabe de todo, ¿no? Y yo creo que eso es verdaderamente un poco nefasto para la profesión. Un médico no te dice, tiene usted, porque como siempre lo dicen los veterinarios, cuando no sabemos lo que tiene un tumor, hablamos de bultoma. Tiene usted un bultoma, cachondo, dígame usted si es un adenocarcinoma, si es el tipo de tumor que tiene y nombre y apellido. Aquí se busca la falta de trapío, ¿por qué? Yo creo que eso es muy importante. Daros cuenta que el trapío, cuando estás en el reconocimiento, adquiere un valor y tiene un valor legal y moral. O sea, tú estás echando un toro para atrás sin conocimiento, que no tiene trapío, que tiene trapío, y estás cometiendo una cierta ilegalidad, porque coge que tú informes, que tú emites, ya coge un valor legal y moral para ti y legal para el empresario y para el ganadero. Señores, pues ¿qué pasa con ese informe? Que va a garantizar que el toro que salta al ruedo es íntegro, serio y representativo del encaste que estamos viendo, como hemos comentado. Es decir, que tiene trapío para salir a la plaza en cuestión en la que estamos. Antes de salir a la plaza... Sí, dime. Lombardero, que si sí. un toro colín carecería de trapío. Sí, para mí sí. Tiene que tener cola larga y borlón para que sea un toro completo. Un toro que tiene el rabo corto. A mí la sensación que da es totalmente distinta. Lo iba a comentar luego, ¿no? Vale. Hay aspectos que son muy llamativos. O sea, que a mí, por ejemplo, una pezuña crecida normalmente no me gusta y creo que va a llevar muchos problemas al toro de movilidad, ¿no? Pero eso ya son conceptos míos y no quiero meterme donde... Ahora, si quieren preguntarme, yo estoy a vuestra entera disposición. Como hemos dicho, he dado la pregunta aquí en el chat. Sí. Javier. Perfecto. ¿Alguna duda que te... No, yo dudas no. Yo dudas no tengo. Yo reiterar, como bien ha dicho Curro, que la gente tiene que tener muy presente el tema de los encastes. Porque no es lo mismo medir el trapío en un Miura que medir el trapío en un Santa Coloma, como bien ha dicho él. Pueden tener los dos el mismo trapío y la misma presencia para una plaza de primera y no ser para nada iguales. Eso es lo que la gente tiene que tener claro. Porque sí, tú no puedes decir, ese toro no tiene trapío. Vamos a ver, esto es un encaste Santa Coloma. Ya pertenece a una rama que normalmente es bajo. No puedes pedir un toro de 600 kilos de Santa Coloma porque no te lo puede dar morfológicamente. Es que no le caben. Y si le cabe, lo está sacando de tipo. Y es lo que hablaba yo antes. Tienes que saber la parte genética que estás viendo, o sea, el aporte, de dónde viene, sus orígenes. Y eso es fundamental. Si no sabes de eso,
no te metas a hacer toros porque creo que cometes un gravísimo error y falta de respeto a tu profesión y al aficionado, ¿eh? Que aquí el que paga es el que quiere un veterinario con criterio y con conocimiento para que le garantice lo que está bien. Pero yo, para mí, cuando un toro se presenta con trapío, el espectáculo gana en verdad. Dime. Dime. Tenemos una pregunta de nuestra compañera y amiga Lupita Loera, Sí. que me pregunta ¿qué opinas del toro mexicano? Toro mexicano es un toro más terciado, un toro que la crianza no es igual que el toro de aquí. Yo el toro mexicano lo que veo es muy desigual de trapío, veo toros con más trapíos que otros y eso es lo que a mí no me acaba de convencer. Hay toros que me gustan y hay toros que no. En cierto modo, si es para mí, es mi opinión, yo creo que se lidian toros con menos cara que en España y eso para mí quita mucho trapío. Para mí la cornamenta, como he dicho al principio, y los ojos es la carta de la tarjeta de presentación. Y a mí un toro que ya no tiene cara, lo de atrás me sobra. Lo de atrás me sobra, sinceramente lo digo, en mi opinión y es lo que yo he hecho toda mi vida. O sea que daros cuenta que Curro, dime. Sí. Pensar una cosa, que el trapío se forja desde... Te iba a hacer otra pregunta. Pero sí, dime. No, que os iba a decir que el trapío, pensar una cosa, que desde que nace... Sí. Dime. Bueno, venga, te voy a hacer yo otra pregunta. Ahora estamos hablando del trapío, del transporte del toro, lo hemos tocado, pero yo quisiera saber, tú lo acabas de decir, pero quiero ahondar más en ello. ¿Por qué en el nuevo reglamento de Andalucía permite que una corrida de toros ya no llegue 24 horas antes, sino que llegue a las 10 de la mañana para lidiarse a las 6 de la tarde? El toro muscularmente viene pues como cuando nos pegamos un viaje en autobús, ¿no? Digamos de 8 o 10 horas. Eso le va a influir mucho al toro que no esté en los corrales de la plaza con 48 horas antes mínimo para que el toro se pueda muscularmente liberar, ¿no? De ese estrés del cajón y de esa incomodidad. ¿Qué opinas tú sobre eso? Totalmente de acuerdo. Vamos a ver. Hay una tesis doctoral que es una obra de arte, que es de Luis Alberto Centenera Roza, que hizo sobre el estrés y el dolor en el toro de lidia. Ahí demuestra que el mayor estrés que sufre el animal, el toro de lidia, es en el transporte. Demostrado científicamente, con hormonas, con estudios de niveles hormonales y de sustancias que influyen en el estrés. Un animal estresado, cada animal es un mundo. No podemos decir que un toro se va a recuperar en 1 hora. Habrá toros que se recuperen en 1 hora, habrá toros que se recuperen en 4 y habrá toros que se recuperen en 7. Esto de llevar una corrida de toro a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, para lidiarse a las 5 de la tarde, para mí es una aberración desde el punto de vista del bienestar animal. Para mí, bajo mi punto de vista. Entonces, hay una serie de hormonas. Sí es cierto que sería conveniente hacer un estudio de poder sacar sangre a esos animales. Hoy hay microchip, que tú pones el microchip y una vez que lo sacrificas te va a dar todo el periodo de secreción hormonal, lo llevas al laboratorio y te dice, pues mire usted, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde este animal no se ha recuperado. Desde las 10, entonces a tener un estudio científico de verdad y verídico para poder legislar. A mí un señor que se sienta en una silla, en una butaquita, dice, pues mira, voy a poner que pueden llegar a las 10. Usted, sinceramente, se ha informado de que lo que puede provocar en ese animal, llevarle toda la noche en un transporte y soltarlo a las 10 de la mañana en un chiquero que es desconocido,
Porque si tú al animal lo embarcaras todos los días y lo soltaras y lo soltaras y lo embarcaras, el animal no cogía, porque el animal lo que el estrés es lo desconocido. Entonces, para mí es una aberración, para mí, desde el punto de vista mío veterinario y de mi experiencia. Entonces, yo considero el trapío un conjunto de factores biológicos, nutricionales y ambientales, los biológicos los estoy alterando. Entonces, si ya estoy alterando un punto de ese triángulo, a mí ya no me vale en absoluto el llevar un toro a las 10. ¿Lo han hecho? Pues ellos sabrán lo que han hecho y por qué, pero me gustaría oír el argumento técnico y científico que han tenido en cuenta o qué trabajo científico para valorar eso. Daros cuenta que el trapío, si somos capaces de analizar que el trapío se está forjando desde el nacimiento hasta los 4 o 5 años y todo ese proceso de 4 años que estamos criando al toro, hay factores, manejo, alimentación, genética, medio ambiente, biología, fisiología, que estamos modificando el animal. Señores, que esto es un reloj de precisión, que como no tengamos todos los parámetros bien ajustados, hemos tirado por tierra 4 años. Y un ganadero que lo hace con toda la ilusión del mundo. Señores, no pasa nada porque un toro se desembarque el día anterior. Lo que tiene que tener buenas instalaciones para que el animal pueda comer y pueda beber. Que no vale cualquier chiquero ni cualquier corral. Entonces, lo que hay que tener mano dura con esos certificados de corrales y chiqueros que hay en muchas plazas que no se puede lidiar un toro, porque no se puede reconocer y porque da vergüenza tener esos corrales y chiqueros. Entonces, lo que hay que el político tiene que ponerse en su sitio y saber que no puede legislar a golpe de pluma ni de bolígrafo. Esto es más serio que todo eso. Que un papel lo aguanta todo, pero luego llega la dura realidad del tema. Y otra cosa, Curro, que dime. Llevo pensando y diciendo y defendiendo. Sí. No sé si como soy sanitariamente analfabeto, pues estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. Efectivamente, los toros tienen un reconocimiento post-mortem, ¿no? Sobre si la carne puede ir a la cadena alimenticia o no. Eso me parece muy bien. Pero sería factible para detectar ciertas enfermedades o ciertos valores analíticos. Por ejemplo, si un toro tiene una enfermedad de hígado o cualquier cosa, no va a dar el rendimiento que se le espera en una corrida de toros. Indudablemente. Entonces, no se le puede hacer una analítica 48 o 72 horas antes, ya que se mete, o una semana antes, para ver cómo están esos parámetros. Perfectamente. Lo que pasa es que eso hay que tener voluntad política y ayudar económicamente al ganadero. Porque, claro, encima que los precios de los toros son los que son, si encima le agravas que tienes que hacer unas pruebas hepáticas, GOT, GPT, las transaminasas, las pruebas que queramos hacer, eso, como dicen los catalanes, a más, a más. O sea, que todo esto, yo estoy de acuerdo, que para poder saber si el toro está sano, ¿me entiendes? Nosotros tenemos ciertas cosas en las que podemos observar, pero no son 100% determinantes. O sea, está claro, yo no puedo por ver un toro si tiene un hígado. Es más, nos hemos encontrado en el desolladero toros que han cumplido perfectamente la lidia y con unos accesos hepáticos tremendos. El animal está acostumbrado a ello. El toro, yo he visto toros cojos que digo, esto no se mueve. Pues, bravos como perros. Muchas veces, sí, se escucha muchas veces de decir que el toro o una corrida ha salido cayéndose, ha salido con problemas que no han vestido, vamos. Y se le achaca a que los toros tenían una enfermedad. Bueno, pues entonces usted, cuando me ha cobrado a mí la corrida, me ha cobrado un toro apto para la lidia. Pero si el toro está enfermo
y nadie me lo dice, usted me está cobrando jamón de pata negra y me está poniendo mortadela. Todo lo que Así sea. dicho, Sí, no, que apoyo la moción, que te compro eso, que te lo compro. Pero claro, yo todo lo que sea garantizar integridad, cuenta conmigo, en mi opinión que sí. Ahora, ¿quién paga eso? bueno, Porque pues, si tú eres capaz. Lo paga el No, espectador con la entrada. vamos a ser realistas. Esto tiene futuro, si profesionales veterinarios, ganaderos y empresas somos capaces de que cualquier cosa que se haga a favor de la integridad del festejo, va a ocasionar o originar un valor añadido del producto. Es decir, si yo a un toro le pido que tenga una alimentación X, perfecto, que los ácidos grasos sean los saturados en relación con los insaturados, los correctos, y que encima tenga una analítica, pues en vez de 6.000 euros, mire usted, esto vale 9.000. ¿Por qué? Porque yo estoy garantizándole a usted que mis toros no van a ser devueltos a los corrales, porque cada toro que se devuelve al corral es un desprestigio y es una pérdida económica, un desprestigio para la empresa y para el ganadero y una pérdida económica para la empresa. Y sin contar que hay empresas que toro que no se lidie, toro que no se paga. Ojo al parche, lo que está pasando ya en este país. Sí, eso es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el pobre ganadero actúa como un auténtico seleccionador de morfología, de fenotipo y de genotipo, claro, con su selección. Pero claro, hasta que no sale a la plaza, entonces, si eso que tú estás planteando conseguimos dar un valor añadido al precio del toro, para adelante. ¿Por qué? Porque va a salir beneficiado todo el mundo. Va a salir beneficiado empresario, va a salir el ganadero, va a salir el torero, va a salir todo el mundo. Porque que a un torero le eche un toro para atrás, pues no creo que sea factible sin saber, o le están metiendo un hierro que normalmente está aprobado por la mañana, pero a saber lo que pueda llevar o la garantía que pueda llevar ese toro. En definitiva, la genética determina el trapío. Un trapío es posiblemente el que tú estás esperando ver. Pero el manejo y la alimentación, como estábamos hablando, influyen muy, muy, muy importante en el futuro trapío. Y por supuesto el terreno. Cada finca es un mundo, cada clima es un mundo. En cada Salamanca no tiene que ver nada los inviernos de Salamanca o los inviernos de Burgos, de Antonio Bañuelos, del Toro de las Nieves, con lo que hace en Constantina. Pues no tienen nada que ver. O sea, si es cierto que esas mismas fincas van a propiciar en el toro unos desarrollos muy típicos. En todas las ganaderías que están en zonas montañosas, siempre tenemos que tener en cuenta que son zonas más quebradas, que tienen terrenos mucho más abruptos, pues se suelen producir toros con una estructura más fuerte, una ósea y articulaciones más fuertes, porque lo que tú hablabas se están moviendo más y en unos terrenos hostiles para un animal pequeño que pesa poco, bueno, pero para un animal que pesa 500 kilos, que sea en una montaña y que sea en un terreno abrupto, puede ser perjudicial para todas sus articulaciones y para ambas extremidades, tanto anteriores como posteriores. Y tenemos que tener en cuenta que si estamos hablando de zonas distintas, hay una cosa que está muy de moda y que está estudiado, que es el estrés térmico. Un estrés térmico, tanto frío por exceso o calor por exceso, puede influir en el metabolismo y en una deposición de grasa, de cobertura, que puede hacer al animal perder movilidad. Y a mí, insisto, yo no quiero hablar de pesos, yo quiero hablar de morfología. A mí un toro, es que tiene 600 kilos, pues puede tener 600 kilos, pero para mí no tiene trapío. Vamos a hablar claro, señores. Y que un encaste, como decía Javier, de Santa Coloma nunca puede tener esos 600 kilos porque lo sacas de tipo total. Entonces, ¿qué se pretende? En todo momento, criar un toro en equilibrio en todo su entorno. Que, en definitiva, que tenga un trapío auténtico, funcional y racial de lo que estamos viendo. Sin artificio ninguno, sino simplemente criar al toro con sentido común y con una base científica y la base empírica
que te mete el ganadero en esa genética. Entonces eso hay que conjugarlo muy bien. Y yo creo que si se consigue conjugarlo, pues es muy bonito. Y el trabajar con el toro de lidia te da muchas satisfacciones. Pensar que el trapío es consecuencia visible, muy visible, del equilibrio entre genética, alimentación, que es lo que hablábamos antes, biología, manejo, medio ambiente. Todo eso tiene que estar en un equilibrio perfecto para que el día de mañana, cuando se lidia un toro, diga, hemos acertado. ¿Entiendes? Un toro, un trapío no se improvisa ni se fabrica improvisándolo, no. Se construye a lo largo de todos los 4 años que tiene de vida un animal. Hay que hacerlo con mucho mimo y mucho cariño. Daros cuenta que es el animal que mejor vive de todo el gremio vacuno. O sea, pero con muchas diferencias. Y el hábitat que tiene es único, esa grandeza es nuestra. Nuestra, no hay otra en el mundo como la nuestra. Ya tendrá el cornoque, tendrá encina, tendrá lo que tenga, pero es único. Entonces, yo creo que hemos dado un repaso. No, sí. Si ahora si quieres pregunta, yo ya estamos en el tiempo justo y necesario, y agradecerte, Curro, la conferencia, digamos, que nos has dado sobre el trapío, que va unido a la bravura y va unido también a la musculatura de un toro. Y yo quisiera hacerte ya la última pregunta, aunque estemos fuera de tiempo. Sí. Como soy el director, pues esta noche me voy a saltar. Tú eres el que manda y el que paga. Otra de las cosas que acabas de decir es sobre donde se cría el toro, ¿no? El entorno donde se cría el toro. Y yo lo que he observado es que en las ganaderías que están a una altitud muy por encima de las marismas y todas esas cosas, el toro lo que tiene es una capacidad pulmonar mucho mayor que otro del mismo encaste que está criado en un terreno más llano. Sí, indudablemente. Si pasa a los deportistas, tú cuando te llevas a deportistas a niveles sobre el mar de 2.000, 3.000 de 3.000 metros, eso cuando primero que acomodarte, lo que es acoplarte al sistema, al hábitat. Una vez que está, por supuesto, que tú tienes una capacidad de ventilación distinta en una zona que en otra, totalmente distinta. ¿Por qué? Porque segregas teóricamente, yo ahí te digo lo que yo he leído, yo no tengo datos míos de trabajo. He oído que hay mayor cantidad de matíes, hay más oxigenación y luego el tejido está mucho más oxigenado. Todo lo que sea oxigenar tejidos es bueno. Entonces, pues de hecho, ocurre que un toro se mueve de forma distinta y se ejercitan de forma distinta a distintas alturas de altitud. Pues nada, Curro, muchas gracias, Javier, muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, agradecerles la atención prestada y emplazarles para el próximo viernes, si Dios quiere y ustedes lo desean. Y Curro, para el próximo martes, si te parece, prepárate algo sobre las capas de los toros para enlazar con el trapío. Perfecto. Cuenta con ello. Muy buenas noches. Espero que os haya gustado. Eso es lo que espero. Esperemos que sí.